¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso haciendo todo bien, el éxito siempre parece lejano? ¿Por qué algunas personas parecen avanzar mientras tú sientes que estás atascado, repitiendo los mismos días, las mismas pruebas, los mismos errores? Nadie te dice eso. Pero el éxito no es bonito, no es rápido ni justo. Y quizá por eso tanta gente se rinde antes de acercarse. La verdad es que detrás de cualquier resultado que parezca increíble por fuera, hay un lado invisible que casi nadie muestra. Es el cansancio acumulado tras días largos, la frustración de intentarlo y no ver retorno, esa duda silenciosa que aparece por la noche, cuando todo se calma y empiezas a preguntarte si realmente merece la pena seguir. Es despertarse sin motivación, pero seguir adelante. Es sentir que das lo mejor de ti, y sin embargo, no es suficiente. La mayoría solo ve el escenario listo, pero nunca ve el backstage. No ve las noches sin dormir, los planes que fracasaron, los momentos en que la inseguridad casi gana. Y esto crea una ilusión peligrosa, porque hace parecer que el éxito es algo lineal, rápido, casi automático. Pero no lo es. En la vida real, el progreso es lento, confuso y a menudo doloroso. Y quizá estés viviendo justo eso ahora mismo. Intentando mejorar mi vida, buscando evolución personal, queriendo más disciplina, más concentración, más resultados. Pero al mismo tiempo, lidiar con distracciones, con la falta de reconocimiento, con esa sensación de estar solo en este viaje. Esto no es debilidad, es el proceso que nadie tiene el valor de mostrar. Porque desarrollar una mentalidad fuerte no consiste en estar motivado cada día. Se trata de seguir incluso cuando la motivación se vaya. Se trata de afrontar la realidad sin filtros, sin romantización, entendiendo que el crecimiento personal requiere esfuerzo, constancia y sobre todo resistencia emocional. Y aquí es donde mucha gente se derrumba. Pero aquí es también donde comienza la diferencia entre quienes solo sueñan y quienes realmente están dispuestos a pagar el precio. Y es en este punto cuando mucha gente empieza a perderse sin siquiera darse cuenta. Porque mientras vives el proceso real, con altibajos, esfuerzo diario y resultados que tardan en aparecer, hay un mundo paralelo ocurriendo en tu pantalla, cada día, todo el tiempo. Un mundo donde todo parece salir rápido, donde la gente siempre parece segura, productiva, disciplinada, concentrada y sobre todo exitoso. Y ahí es donde nace uno de los mayores obstáculos en la búsqueda del éxito, la ilusión del éxito perfecto. Abres el móvil unos minutos y de repente empiezas a ver historias de personas que giraron la llave, que cambiaron sus vidas en unos meses, que empezaron de cero y lo conquistaron todo. Vídeos bien editados, frases contundentes, imágenes preciosas, rutinas aparentemente perfectas, pero lo que casi nadie se da cuenta es que esta no es la realidad completa. Es solo un recorte cuidadosamente elegido. Es el mejor momento, el mejor ángulo, el mejor resultado. El resto simplemente no aparece. Nadie publica sobre el día en que pensó en rendirse, nadie registra el momento en que dudaron de sí mismos, nadie muestra el cansancio mental de intentarlo, fracasar, adaptarse, intentarlo de nuevo y aún así no ver resultados inmediatos. Esa parte está oculta. Y cuando consumes este tipo de contenido todos los días, empiezas a creer que el problema eres tuyo, que quizá no eres lo suficientemente bueno, disciplinado, ni lo bastante concentrado. Pero esta comparación es injusta desde el principio, porque estás comparando tu vida real con errores, dudas, inseguridades y procesos inconclusos, con la versión editada de la vida de otra persona. Y esto tiene un impacto directo en tu autoestima, tu motivación y tu constancia. Poco a poco, esa energía que tenías para evolucionar empieza a ser reemplazada por ansiedad, frustración e incluso desánimo. ¿Cuántas veces te has sentido tarde? ¿Cuántas veces has pensado que todos avanzan mientras tú estás quieto?
Esta sensación no surge de la nada. Se alimenta cada día de este consumo constante de una realidad distorsionada. Y lo más peligroso es que afecta directamente a tu mentalidad, porque empiezas a dudar del proceso en sí. La verdad es que nadie se comportó de la nada. Lo que estás viendo es el resultado final de un viaje que a menudo ha durado años. Un viaje lleno de errores, nuevos comienzos, aprendizajes y momentos difíciles que simplemente no se mostraron. Y cuando ignoras esta parte invisible, empiezas a crear expectativas poco realistas sobre tu propio camino. Y las expectativas desalineadas son una de las principales causas de abandono, porque empiezas con energía, con motivación, con concentración. Pero cuando los resultados no aparecen en el tiempo que imaginaste, la frustración se hace fuerte. Y sin darte cuenta, entras en un ciclo peligroso. Lo intentas, no ves resultados rápidos, comparas, te desanimas, paras. Y entonces todo vuelve a empezar, siempre con la sensación de llegar tarde. Pero el problema no es tu esfuerzo, el problema es el patrón que usas como referencia. Porque cuando basas tu evolución en algo que no es real, cualquier progreso real te parecerá insuficiente, y esto destruye su coherencia, que es precisamente lo que más importa para lograr cualquier tipo de éxito. Desarrollar disciplina, concentración y una mentalidad fuerte lleva tiempo, requiere repetición. Requiere hacer lo que hay que hacer incluso cuando no tiene reconocimiento, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando parece que no funciona. Y eso no es atractivo, esto no se vuelve viral, esto no consigue likes, pero eso es precisamente lo que genera resultados reales. Mientras muchas personas consumen contenido motivacional con la esperanza de sentirse con ganas de actuar, quienes realmente evolucionan actúan incluso sin tener ganas. Y esta diferencia es silenciosa. No aparece en los vídeos cortos, en frases ya hechas, ni en promesas rápidas. Aparece en la vida real, en la vida cotidiana, en pequeñas decisiones que nadie valora, pero que a la larga cambian todo. Y aquí llega una verdad difícil de aceptar. Cuanto más te comparas, más te distancias de tu propia evolución, porque dejas de fijarte en tu progreso, por pequeño que sea, y empiezas a centrarte solo en lo que falta para alcanzar un estándar que a menudo ni siquiera es real. Quizá estás evolucionando más de lo que crees. Quizá estés construyendo una base sólida sin darte cuenta. Pero como esto no es visible, como en las redes sociales, sientes que no es suficiente. Y este sentimiento, que se repite cada día, desgasta tu confianza. Ahora piensa conmigo. ¿Y si empezaras a ver el proceso tal y como es realmente? Sin filtros, sin ilusiones, sin comparaciones injustas. ¿Y si entendieras que el camino que parece lento es en realidad el único que funciona? Esto cambia completamente la forma en que ves la disciplina, el enfoque y la constancia. Porque en el momento en que dejas de competir con las vidas editadas de otros, empiezas a recuperar el control de tu propia trayectoria, y eso es liberador. Pero al mismo tiempo, también es un reto porque elimina todas las excusas. Y es precisamente en este momento cuando mucha gente empieza a sentirse incómoda, porque cuando la ilusión cae, solo queda la realidad, y la realidad exige responsabilidad, exige acción, exige constancia. Ya no hay forma de culpar al algoritmo, al tiempo o a la suerte, solo eres tú, y lo que haces cada día. Y quizá esta sea la parte más difícil de aceptar. Nadie vivirá el proceso por ti. Nadie va a hacer el trabajo duro que hay que hacer. Y mientras sigas mirando hacia afuera, intentando entender por qué los demás se mueven más rápido, seguirás ignorando el único lugar donde realmente ocurre el cambio, dentro de su propia rutina, sus elecciones y su mentalidad.
Ahora quiero hacerte una invitación sencilla pero importante. Si en algún momento te has sentido atascado en esta comparación, comenta debajo la frase «Dejo de compararme». Y si quieres empezar a construir una mentalidad más fuerte, enfocada y disciplinada, también comenta sobre proceso real. Quiero entender cuántas personas aquí están dispuestas a salir de la ilusión y enfrentarse a lo que realmente hay que hacer. Porque lo que viene después puede cambiar por completo la forma en que ves el éxito. Y cuando empiezas a ver todo esto con más claridad, cuando la ilusión empieza a desvanecerse y decides tomarte en serio tu propia evolución, es cuando surge otra verdad y pesa. Porque a diferencia de lo que mucha gente imagina, el camino hacia el éxito no está lleno de aplausos, ánimos y reconocimientos. La mayoría de las veces está en silencio y, en muchos momentos, sola. Al principio, todo parece emocionante. Decides cambiar, empiezas a buscar disciplina, concentración, desarrollo personal, crea objetivos, intentas organizar la rutina, elimina distracciones, y dentro de ti hay una energía diferente, como si por fin tuvieras el control de tu propia vida. Pero a medida que empiezas a cambiar, algo a tu alrededor también empieza a cambiar. Gente. No todo el mundo te apoyará, y esa es una de las partes más difíciles de aceptar, porque crecemos creyendo que, cuando decidamos mejorar, la gente nos animará, reconocerá y estará de su lado. Pero en la práctica no es así como sucede. A menudo, las personas más cercanas a ti son las primeras en dudar. Amigos que antes siempre estaban presentes empiezan a alejarse. Las invitaciones disminuyen, las conversaciones cambian, y no es necesariamente porque hayas hecho algo mal, es porque ya no estáis en la misma frecuencia. Aunque intentas desarrollar disciplina y constancia, muchos siguen atrapados en hábitos que has decidido dejar atrás. Y esto genera molestias que no todo el mundo sabe cómo manejar. Empiezas a oír frases como «estás exagerando», «relájate un poco», «disfruta la vida», como si buscar evolución fuera un error, y si no tienes una mentalidad fuerte, empieza a confundirte, porque parece que vas en contra de todo y de todos. Y poco a poco surge esa duda silenciosa. ¿Voy por buen camino? Y cuando esto viene de la familia, el impacto es aún mayor, porque, en el fondo, esperas comprensión, pero a menudo lo que encuentras es cuestionamiento, dudas sobre sus decisiones, críticas disfrazadas de preocupación, falta de apoyo en decisiones importantes. Y esto afecta a tu confianza, porque son personas a las que valoras, personas que forman parte de tu historia. Pero hay algo de lo que poca gente habla. La gente tiende a proyectar sus propios límites en los demás. Cuando alguien te ve intentando salir de tu zona de confort, crecer, intentar hacer algo diferente, automáticamente se enfrenta a sus propias decisiones. Y no todo el mundo está preparado para afrontarlo, así que, en lugar de apoyar, acaban dudando. Y ahí es donde entra una de las frases más reales sobre este proceso. Cuanto más evolucionas, menos gente entiende tu camino. Porque la evolución requiere cambio, y el cambio a menudo te pone en un lugar donde hay poca gente a tu alrededor. Empiezas a tener prioridades diferentes. Mientras muchos buscan consuelo, tú buscas progreso. Mientras que algunos quieren resultados rápidos, tú estás dispuesto a pasar por el proceso. Mientras otros se rinden en la primera dificultad, tú intentas desarrollar fortaleza emocional. Y esta diferencia crea una distancia que no es solo física, es una locura. Y esta soledad no tiene que ver con estar completamente solo. Se trata de sentir que pocas personas realmente entienden lo que estás construyendo. Se trata de no tener a nadie con quien compartir ciertas dificultades, ciertas decisiones, ciertos sacrificios. Se trata de continuar incluso sin validación externa. Y aquí va una dura verdad.
Si dependes del apoyo constante para seguir adelante, te detendrás a mitad de camino, porque ese apoyo no siempre existirá. La mayoría de las veces tendrás que ser tu propia fuente de motivación, disciplina y concentración. Habrá días en los que nadie reconocerá tu esfuerzo, días en los que nadie se dará cuenta de lo mucho que te estás esforzando, días en los que todo lo que haces parecerá invisible. Y en esos días es muy fácil pensar en rendirse, porque los seres humanos buscan pertenecer. Queremos sentirnos aceptados, comprendidos, validados. Pero el crecimiento personal a menudo requiere que lo dejes temporalmente, requiere que continúes incluso cuando no te entienden, requiere que elijas tu futuro, aunque eso signifique alejarte de los entornos, los hábitos e incluso las personas. Y esto no va de convertirse en alguien frío o distante. Se trata de entender que no todos están en la misma fase. No todo el mundo tiene los mismos objetivos. Y está bien. El problema es cuando intentas mantenerlo todo igual, aunque sepas que necesitas cambiar, porque llega un momento en el que te das cuenta de que ya no puedes reconciliar ciertas cosas. No puedes querer evolucionar y seguir atrapado en los mismos patrones. No puedes buscar disciplina y quedarte rodeado de distracciones. No puedes construir algo grande con una mentalidad pequeña al respecto. Y esa percepción duele, porque implica decisiones, y las decisiones siempre implican pérdidas. Empiezas a decir no más, empieza a alejarse de ciertas situaciones, empiezas a proteger tu tiempo, tu energía, tu concentración, y esto, para los de fuera, puede parecer extraño, puede parecer arrogante, puede parecer demasiado cambio, pero para ti es una necesidad. Pero incluso entender esto no significa que sea fácil. Hay momentos en los que la soledad pesa mucho sobre ti, momentos en los que solo querías a alguien que te entendiera sin tener que explicarte, alguien que vio el esfuerzo, que reconoció el proceso, y cuando no lo hace, tu mente intenta devolverte a lo que es cómodo. Y es precisamente ahí donde muchos se rinden, no porque no tengan capacidad, sino porque no soportan esa fase en la que el crecimiento aún no es visible y el apoyo ya no es el mismo. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que esta fase forma parte de construir una mentalidad fuerte. Porque cuando aprendes a seguir adelante sin depender de la validación, te vuelves más resiliente, más concentrado, más disciplinado. Empiezas a actuar por propósito, no por aprobación, y eso lo cambia todo, porque a partir de ese momento dejas de esperar que los demás lo entiendan, deja de pedir permiso, simplemente haces lo que hay que hacer, incluso en silencio, incluso solo, incluso sin garantía, y es en ese silencio donde empiezan a suceder muchas cosas. Pequeños cambios, pequeñas evoluciones, pequeños resultados que nadie ve, pero que poco a poco están construyendo algo más grande. Pero aún así, hay un detalle importante que poca gente nota en esta etapa, porque no se trata solo de lidiar con la falta de apoyo externo. Hay algo aún más desafiante que empieza a aparecer cuando sigues por este camino el tiempo suficiente. Pero antes de entrar en eso, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que estás evolucionando, pero que las personas a tu alrededor no entienden tu proceso? Comenta abajo, camino solitario. Y si estás dispuesto a seguir incluso sin apoyo, comenta también, disciplina por encima de todo. Me ayuda a entender quién está realmente comprometido con este camino, porque el siguiente punto es donde mucha gente realmente se rompe. Y es precisamente en este momento cuando mucha gente empieza a darse cuenta de que el mayor desafío no era la falta de apoyo de otros, era la confrontación consigo mismo. Porque cuando llega el silencio, cuando haces lo que hay que hacer sin aplausos, sin reconocimiento y sin garantía de resultado, otra realidad aparece con fuerza. Fracasarás. Y no es pequeña. Es mucho más de lo que podrías pensar. Al principio,
Aún intentas protegerte de esta idea. Haces planes, creas estrategias, organizas tu rutina, te prometes que esta vez funcionará. Y hay una confianza ahí, una esperanza de que, con esfuerzo y disciplina, todo empezará a fluir. Pero la vida real no funciona de forma lineal y, en la práctica, los errores empiezan a aparecer casi de inmediato. Pruebas algo y no funciona. Ajustar, intentarlo de nuevo. Y vuelve a fallar. Cambiar el enfoque, buscar más conocimiento, intentar mejorar la ejecución. Y sin embargo, el resultado no llega. Y es en este ciclo donde la mayoría de la gente empieza a sentirse perdida. Porque nadie te prepara para esta fase. Nadie habla de lo común que es cometer errores repetidamente antes de acertar en la situación. Y lo más difícil no es el error en sí, es lo que provoca en ti. Con cada intento que no funciona, surge una pequeña duda. Al principio es débil, casi imperceptible, pero con el tiempo crece. Empiezas a cuestionar tus decisiones, tu capacidad, tu potencial. Empiezas a preguntarte si realmente vas por buen camino o si simplemente estás perdiendo el tiempo. Y esta sensación de estar perdido es de las más incómodas que existen, porque te esfuerzas, intentas evolucionar, buscas crecimiento personal, disciplina, concentración, pero no puede ver un progreso claro. Se siente como si caminaras, pero no se mueve de su sitio, y eso te agota. Hay días en los que te despiertas motivado, decidido a hacer de otra manera, pero a lo largo del día se acumulan pequeños errores, pequeñas frustraciones, pequeños obstáculos. Y cuando te das cuenta, esa energía deja de ser la misma, y entonces surge el pensamiento: ¿realmente merece la pena? Pero este pensamiento no aparece ni una sola vez. Vuelve varias veces, en diferentes momentos, en distintas situaciones, siempre intentando convencerte de que quizá es mejor parar. Y aquí está la dura verdad que casi nadie se atreve a decir. Antes de que funcione, pensarás en rendirte varias veces. No es uno ni dos. Hay varios. En los días buenos y especialmente en los malos. Llegará un momento en que todo parezca demasiado pesado. Momento en el que mirarás atrás y no verás suficientes resultados para justificar el esfuerzo. Un momento en el que parecerá más fácil volver a lo que es cómodo, a lo que se conoce, a lo que no te exige tanto. Y eso no significa que seas débil. Significa que estás pasando por el proceso real, porque cometer errores constantemente forma parte de cualquier construcción sólida. El problema es que la mayoría interpreta el error como un signo de incapacidad, cuando en realidad forma parte del aprendizaje. Pero entender esto en teoría es fácil. Es difícil vivir esto a diario. Es difícil mantener la consistencia cuando nada parece funcionar. Es difícil mantener la disciplina cuando no aparecen los resultados. Es difícil mantener la concentración cuando la mente está llena de dudas. Y aquí es exactamente donde la mentalidad empieza a ponerse a prueba de verdad. Porque ya no se trata de motivación, ya no se trata de inspiración, se trata de resistencia emocional, se trata de continuar incluso cuando no estás seguro, incluso cuando estás cansado, incluso cuando todo indica que sería más fácil rendirse. Y cuanto más lo intentas, más te das cuenta de que el camino no es perfecto. Siempre habrá algo que ajustar, algo que mejorar, algo que no salió como esperaba. Y esto puede dar la impresión de que nunca estás preparado, que siempre falta algo. Pero hay un detalle importante que cambia completamente esta perspectiva. Nadie empieza preparado. Nadie lo hace bien a la primera. Y quienes hoy parecen seguros, disciplinados y exitosos, ya han pasado exactamente por esta fase de errores constantes, dudas e incertidumbres. La diferencia es que estas personas no se detuvieron a mitad del proceso. Entendieron que el fracaso no es lo contrario del éxito, es parte de ello.
Y eso cambia la forma en que ves cada intento. Porque en lugar de ver el error como una razón para parar, empiezas a verlo como un ajuste necesario. Cada fallo se convierte en retroalimentación. Cada intento fallido se convierte en un paso más en el aprendizaje. Y eso quita un gran peso de encima, porque dejas de exigir perfección y empiezas a valorar el progreso. Pero incluso con esta conciencia, el proceso sigue siendo difícil. Todavía hay días en que vuelve la duda, cuando el cansancio pesa, en los que el deseo de rendirse aparece con fuerza. Y en esos momentos, no es el conocimiento lo que te sostiene, es la decisión. La decisión de continuar, incluso sin garantía. La decisión de insistir, incluso sin un resultado inmediato. La decisión de confiar en el proceso, aunque parezca demasiado lento. Y es esta decisión, que se repite cada día, la que empieza a construir algo diferente en ti. Una mentalidad más fuerte y resiliente, menos dependiente de resultados rápidos. Pero al mismo tiempo, hay un punto crítico que pocas personas comprenden. Porque llega una fase en la que ya no se trata solo de fracasar e intentarlo de nuevo. Llega un momento en el que empiezas a preguntarte si todo ese esfuerzo realmente merece la pena, si el tiempo que inviertes te dará un retorno, si no te estás engañando a ti mismo probando algo que quizá nunca ocurra. Y es precisamente en este momento cuando la mayoría de la gente toma una decisión que lo define todo. Pero antes de entrar en eso, quiero saber de ti. Si alguna vez has pasado por momentos en los que lo has intentado, fracasado y pensado en rendirte, comenta aquí, continué. Y si estás viviendo esto ahora, en medio de la duda y la incertidumbre, comenta proceso difícil. Esto es importante, porque demuestra que no estás solo en este camino. Y el siguiente paso puede ser el más decisivo de todos. Y es precisamente en este punto cuando todo empieza a aclararse, pero también a ser mucho más difícil. Porque después de fracasar varias veces, tras lidiar con la duda, la soledad y la sensación de estar perdido, te das cuenta de que hay un elemento que realmente separa a quienes continúan de quienes se detienen a mitad de camino. Y no es motivación. Nunca lo fue. La verdad es que la motivación es inestable, efímera, impredecible. Parece fuerte algunos días, te hace sentir capaz, te da energía, pero desaparece con la misma facilidad. Y cuando desaparece, si dependes de ella, todo se desmorona. Este es uno de los mayores mitos en los que la gente se cree cuando empieza a buscar éxito, desarrollo personal, disciplina y concentración. Creen que necesitan sentirse motivados para actuar. Piensan que primero viene la voluntad, luego la acción. Pero en la vida real es exactamente lo contrario. La acción es lo primero, la disciplina es lo primero. La motivación, cuando aparece, es una consecuencia. Piensa en tu día a día. ¿Cuántas veces te has despertado sin ganas de hacer lo que había que hacer? Sin energía, sin espíritu, con la mente cansada, llena de pensamientos, quizá incluso desanimado por algo que salió mal el día anterior. En esos momentos, la motivación no aparece para salvarte. No entra diciendo, venga, tú puedes. La mayoría de las veces simplemente no llega. Y ahí es precisamente donde entra la disciplina. No como algo bello o inspirador, sino como una decisión práctica. Frío, directo. Haz lo que hay que hacer independientemente de cómo te sientas. Trabajo cansado, estudiando incluso con la mente dispersa. Entrena aunque no te apetezca. Sigue adelante incluso cuando todo lo que llevas dentro te pida que pares. Y eso no es fácil. De hecho, es incómodo, porque va en contra de lo que estamos acostumbrados. Nos han condicionado a buscar placer inmediato, a evitar el esfuerzo, a seguir lo que queremos, pero el crecimiento personal requiere lo contrario. Requiere que hagas lo necesario, no lo que sea cómodo. Hay días en los que te sientas a trabajar o estudiar, y no funcionará como te gustaría.
Te distraerás, te enfadarás, sentirás que no eres productivo. Y en estos días es muy fácil justificar la pausa. Dite a ti mismo que mañana lo harás mejor, que hoy no es un buen día, que tienes que esperar a que vuelva la motivación. Pero este patrón, repetido varias veces, destruye cualquier posibilidad de consistencia. Porque el problema no es un mal día. El problema es cuando empiezas a aceptar los días malos como motivo para parar. Y sin consistencia no hay progreso. Sin repetición no hay evolución. Sin disciplina no hay resultado. Y aquí es donde mucha gente se atasca. Porque hacer algo cuando estás motivado es fácil. Cualquiera puede hacerlo. Es difícil continuar cuando la motivación desaparece. Es difícil mantener la concentración cuando nadie está mirando. Es difícil seguir con disciplina cuando aún no han aparecido los resultados. La verdad es que el éxito se construye sobre estos días invisibles. En los días en que no quieres, pero sí quieres. En los días que estés cansado, pero sigue adelante. En los días en que dudas, pero no pares. Es en esos momentos cuando empieza a formarse la diferencia. Y esto cambia completamente la forma en que afrontas el proceso. Porque dejas de esperar a sentirte bien para actuar. Dejas de depender de factores externos. Tú tomas el control y eso te pone en otro nivel de mentalidad. Pero hay un detalle importante que pocas personas mencionan sobre la disciplina. No nace fuerte, está construido. Al principio será difícil. Requerirá un esfuerzo consciente. Parecerá forzado. Tendrás que cobrarte más. Fallará varias veces en mantener la constancia. Y eso forma parte de todo. Porque la disciplina no consiste en no fallar nunca. Se trata de volver rápido. Se trata de no convertir un mal día en una mala semana. Se trata de mantener el compromiso, aunque la ejecución no sea perfecta. Y con el tiempo, empieza a pasar algo interesante. Lo que antes requería esfuerzo, empieza a convertirse en un hábito. Lo que parecía pesado empieza a aligerarse. Ya no dependes tanto de la motivación, porque has creado una estructura, una rutina, un patrón de comportamiento. Pero aún así, eso no significa que sea fácil. Siempre habrá días difíciles. Siempre habrá momentos de cansancio, duda, falta de voluntad. La diferencia es que, a estas alturas, ya entiendes que esto es parte de ello. Y ya no usa eso como excusa. Y eso es poderoso, porque cuando llegas a ese nivel, empiezas a ganar confianza en ti mismo. No una confianza basada en los resultados, sino una confianza basada en la acción. Sabes que, pase lo que pase, seguirás adelante. Y esta confianza lo cambia todo, porque elimina una de las mayores barreras para el crecimiento, la incertidumbre sobre uno mismo. Ya no tienes que preguntarte si podrás mantener el proceso. Sabes que lo harás. Y eso te da una gran ventaja. Mientras mucha gente sigue esperando sentirse preparada, esperando el momento ideal, esperando la motivación adecuada, ya lo estás haciendo. Incluso sin certeza, incluso sin voluntad, incluso sin reconocimiento. Y eso es precisamente lo que crea distancia entre quienes hablan y quienes lo hacen, entre los que lo intentan y los que construyen, entre los que empiezan y los que terminan. Pero hay un punto aún más profundo en este proceso, porque mantener la disciplina cuando empiezas, cuando aún hay expectativas, cuando aún hay energía inicial, es una cosa. Ahora, mantén la disciplina cuando pasa el tiempo, cuando los resultados tardan, cuando se acumula el cansancio. Es muy distinta, porque llega un momento en que ya no se trata solo de hacer lo que hay que hacer. Se trata de seguir haciéndolo, incluso cuando empiezas a preguntarte si todo ese esfuerzo está dando frutos, incluso cuando la rutina empieza a volverse repetitiva, incluso cuando la emoción ya ha quedado atrás. Y es precisamente en este punto cuando mucha gente se rompe,
no porque no tenga capacidad, sino porque no puede soportar la constancia sin recompensa inmediata. Pero antes de entrar en eso, quiero saber de ti. Si entiendes que la disciplina es más importante que la motivación, comenta aquí, disciplina sin excusa. Y si ya te has dado cuenta de que esperar a la voluntad solo retrasa tu evolución, comenta también, acción todos los días. Esto me muestra quién aquí ya ha empezado a cambiar su mentalidad, porque el siguiente paso es donde el juego realmente cambia. Y cuando empiezas a sostener esta disciplina durante más tiempo, cuando has entendido que no puedes depender de la motivación y que la constancia es lo que realmente genera resultados, aparece una nueva capa de realidad. Y es aún más incómodo, porque no se trata solo de hacer lo que hay que hacer. Se trata de lo que tienes que dejar de hacer. Se trata de sacrificios que nadie muestra. Al principio, incluso puedes reconciliar algunas cosas. Ajusta los horarios, intenta organizar mejor el día, cree que se encargará de todo. Trabajo, estudio, evolución personal, descanso, vida social. Parece posible, pero a medida que aumenta el nivel de demanda, empiezas a darte cuenta de que el tiempo es limitado y que cada elección tiene un coste. Empiezas a rechazar invitaciones. Aquella reunión entre semana que antes parecía inofensiva, ahora pesa mucho. Esa salida de fin de semana que te llevaría horas empieza a chocar con tus prioridades. Y no es porque no quieras ir. A menudo quieres hacerlo. Lo echas de menos, pero sabe que hay un precio. Y es entonces cuando la frase empieza a tener sentido. Tendrás que elegir entre comodidad ahora o resultado después. Porque no puedes tener ambas cosas a la vez, al menos no al principio. No puedes buscar un alto rendimiento, disciplina, concentración y crecimiento personal manteniendo exactamente el mismo estilo de vida de antes. Y esto va más allá del ocio, va más allá de irse o no irse. Implica energía mental, implica atención, consiste en lo que consumes cada día. Empiezas a darte cuenta de que incluso pequeñas distracciones acumuladas te alejan de tu objetivo. Y empieza a cortar, no porque sea fácil, sino porque es necesario. Pero cada corte genera un impacto, porque no vives en aislamiento. Hay gente a tu alrededor, amigos, familia, conocidos, y no todo el mundo entenderá estos cambios. Algunos pensarán que estás exagerando. Otros lo interpretarán como una retirada. Y poco a poco sientes que te estás distanciando de ciertas rutinas que antes eran normales. Y eso pesa, porque no es simplemente renunciar a algo externo. Es lidiar con el sentimiento interior que conlleva. A veces echamos de menos la fase en la que todo era más ligero, sencillo, más espontáneo. A veces te preguntas si estás siendo demasiado rígido, si no te estás perdiendo momentos importantes. Pero al mismo tiempo, hay una conciencia que no te deja volver completamente atrás. Ya sabes lo que quieres, ya has entendido el tipo de vida que intentas construir, y esto crea un conflicto constante entre el presente y el futuro. Y aquí es donde mucha gente empieza a negociar consigo misma, empieza a ser demasiado flexible. Solo hoy, solo esta vez, luego lo compensaré. Y cuando te das cuenta, ese viejo patrón empieza a volver poco a poco. Porque la comodidad es seductora. No requiere esfuerzo, no exige coherencia. Es fácil, pero el precio de la comodidad inmediata es alto. Te mantiene en el mismo sitio, te impide evolucionar, y lo más peligroso es que no parece un problema a corto plazo, pero a la larga se convierte en arrepentimiento. Mientras tanto, quienes se mantienen firmes en el proceso empiezan a vivir una rutina que para los de fuera parece pesada. Días repetitivos, tareas que se acumulan, poco espacio para distracciones. Y esto puede dar la impresión de que la vida ha perdido su gracia. Pero lo que pocos entienden es que esta fase es temporal, forma parte de la construcción.
es el periodo en el que estás creando una base, desarrollando habilidades, fortaleciendo la mentalidad. Y esto requiere repetición, requiere concentración, requiere renunciar a ciertas cosas durante un tiempo. Pero incluso sabiendo esto, no significa que sea fácil vivir. Hay días en los que sientes el peso de la rutina, días en los que todo parece igual. Días en los que la mente pide un descanso, una escapada, algo diferente. Y en esos momentos, la decisión de continuar ya no es cuestión de lógica. Se trata de compromiso. Compromiso con lo que dijiste que querías. Compromiso con la versión de ti mismo que intentas construir. Porque si empiezas a romper ese compromiso con frecuencia, poco a poco pierdes confianza en ti mismo. Y esto es algo que no aparece en los vídeos motivacionales. Nadie habla del tedio del proceso. Nadie habla del cansancio acumulado de hacer lo mismo durante días, semanas, meses. Nadie habla de lo difícil que es mantener la concentración cuando aún no ha aparecido el resultado. Pero esa es la realidad. El crecimiento personal no está hecho de momentos épicos todo el tiempo. De hecho, la mayoría ocurre en silencio, en repetición, en disciplina aplicada en días normales. Y precisamente por eso es necesario el sacrificio, porque sin ella no puedes mantener el nivel de esfuerzo que requiere el proceso. Sin ella, cualquier distracción se vuelve más fuerte que tu objetivo. Sin ella, siempre elegirás la salida fácil. Y no se trata solo de renunciar a cosas externas, se trata de dejar atrás las viejas versiones de ti mismo, de hábitos que ya no contribuyen, de estándares que te mantienen en el mismo lugar, y esto suele ser incluso más difícil que renunciar a ocio o a un momento con amigos, porque implica identidad, implica cambiar quién eres en el día a día. Y el cambio de identidad no ocurre sin incomodidad, no ocurre sin resistencia interna, no ocurre sin momentos de incertidumbre, y esos momentos aparecerán. Momentos en los que te preguntarás si realmente necesitas todo eso, si no hay una forma más fácil. Si no, puedes equilibrar todo de forma más ligera, pero en el fondo ya sabes la respuesta, porque si fuera fácil, ya habrías llegado a donde quieres. Si fuera sencillo, no requeriría tantos cambios. Y si no requiriera sacrificio, no valdría nada. Y es precisamente esta conciencia la que empieza a empujarte a otro nivel de responsabilidad. Deja de romantizar el proceso, deja de esperar que sea cómodo, y empieza a aceptar que la incomodidad es parte de ello. Pero hay un punto aún más delicado dentro de todo esto. Porque dejar cosas, mantener una rutina pesada y mantener la disciplina un tiempo ya es difícil. Pero seguir haciendo todo esto cuando el retorno aún no está claro, cuando los resultados aún no parecen proporcionales al esfuerzo, esto es lo que realmente pone a prueba a cualquiera. Porque llega un momento en que has sacrificado mucho, has invertido tiempo, energía, concentración, y empieza a preguntarse cuánto tiempo tendrá que seguir así. ¿Hasta cuándo tendrás que rendirte, insistir, repetir, sin tener una recompensa visible? Y es precisamente en este momento cuando la mayoría de la gente empieza a debilitarse, no porque ya no quiera, sino porque empieza a dudar de si todo este sacrificio realmente lleva a algún sitio. Pero antes de entrar en eso, quiero saber de ti. ¿Estás dispuesto a renunciar a la comodidad ahora para obtener resultados más adelante? Comenta aquí, elijo el futuro. Y si ya te has dado cuenta de que el sacrificio forma parte del crecimiento, comenta también, sin sacrificio no hay evolución. Esto es importante, porque el siguiente punto es donde el tiempo empieza a pesar de verdad. Y es precisamente en este punto cuando el peso del tiempo empieza a aparecer de verdad, porque hasta ahora has entendido que necesitas disciplina, has aceptado que vas a tener sacrificios, has pasado por fracasos, has lidiado con la soledad, pero hay una variable que nadie puede controlar,
Y es precisamente la que más pone a prueba tu mente, el tiempo. Porque una cosa es hacer todo esto durante unos días, unas semanas. Otra muy distinta es mantener este nivel de esfuerzo durante meses, o incluso años, sin ver el resultado que imaginabas. Y es entonces cuando la frustración empieza a crecer en silencio. Al principio, incluso tienes paciencia. Entiendes que es un proceso que lleva tiempo, que necesita construir una base. Pero a medida que pasan los días, empiezas a esperar señales más claras de progreso, algo que demuestre que está funcionando, algo que valide todo el esfuerzo, toda la disciplina, todo el sacrificio que has estado haciendo. Pero a menudo, estos signos no aparecen a la velocidad que te gustaría. Y esto crea una sensación difícil de explicar. La sensación de hacer todo bien, pero sin moverse del lugar. Como si caminaras, lucharas, te dedicaras, pero sin avanzar. Y esta sensación de estar quieto es una de las más peligrosas dentro del proceso de crecimiento personal, porque afecta directamente a tu motivación, tu constancia y sobre todo a tu confianza. Empiezas a preguntarte si realmente estás evolucionando o si simplemente te estás engañando a ti mismo. Hay días en los que miras atrás y no ves suficiente progreso. Días en los que parece que nada ha cambiado, que sigues en el mismo punto, con los mismos desafíos, las mismas dificultades. Y eso te agota, porque los seres humanos necesitan pruebas. Tienes que sentir que el esfuerzo está generando resultados. Y cuando esta evidencia se retrasa, la mente empieza a crear dudas, empieza a cuestionar el camino, el método, las decisiones, e incluso a ti mismo. Y es en este momento cuando el deseo de rendirse se hace más fuerte. Ya no es esa ligera duda del principio, ahora es algo más profundo, un pensamiento más estructurado, más convincente. ¿De verdad funcionará esto? No estoy perdiendo el tiempo. No hay una forma más rápida. Y el problema es no pensar eso. Todo el mundo piensa. El problema es cuando empiezas a creer en esas dudas y las usas como justificación para parar. Porque aquí es exactamente donde la mayoría de la gente se rinde, no porque no tengan capacidad, no porque no tengan potencial, sino porque no soportan el tiempo del proceso. Quieren resultados rápidos, progreso visible, recompensa inmediata. Y cuando eso no ocurre, lo interpretan como un fracaso. Pero la verdad es mucho más difícil que eso. El problema no es que no puedas, es que te rindes demasiado pronto. Esta frase puede molestarte, pero explica muchas cosas. Porque la mayoría de la gente incluso empieza bien, tiene energía, tiene concentración inicial, tiene motivación, pero no dura el tiempo suficiente para cosechar el resultado. Se detienen a mitad de camino, justo en la etapa en la que el crecimiento aún no es visible, justo en la etapa en la que el esfuerzo parece mayor que la recompensa, justo en la etapa en la que la disciplina debe ser más fuerte que la emoción. Y esto crea un ciclo que se repite. La persona empieza algo, se dedica un tiempo, no ve resultados rápidos, se frustra y para. Después de un rato, inténtalo de nuevo, con otra estrategia, otro plan, y el ciclo comienza de nuevo. Y al final, la sensación siempre es la misma. Nada me sale bien. Cuando en realidad lo que falta no es capacidad, es tiempo sostenido con constancia. Pero aquí surge un detalle que poca gente nota. El verdadero progreso, el que realmente cambia tu vida, rara vez es visible a corto plazo. Sucede en silencio. Pequeñas mejoras, pequeños ajustes, pequeñas evoluciones que no llaman la atención en la vida cotidiana. Pero eso se acumula, y esta acumulación es invisible durante mucho tiempo. No te das cuenta mientras ocurre. Solo se da cuenta más tarde cuando mira atrás desde la distancia. El problema es que la mayoría de la gente no llega a ese punto, porque él se rinde primero. Y por eso el tiempo parece injusto, porque ahora estás invirtiendo energía,
pero la recompensa llega después. Y ese después no tiene una fecha exacta, no tiene garantía, no hay confirmación inmediata, y esto requiere algo que vaya más allá de la disciplina. Requiere paciencia estratégica, requiere confiar en el proceso incluso sin pruebas claras, requiere continuar incluso sin validación externa. Y esa es una de las habilidades más raras hoy en día, porque todo a nuestro alrededor es rápido, información rápida, entretenimiento rápido, recompensa rápida, y esto condiciona la mente para querer resultados inmediatos en todo. Pero el verdadero éxito no sigue esta lógica. Lleva tiempo, más de lo que te gustaría, más de lo que esperas, y a menudo más de lo que crees que puedes soportar. Y precisamente por eso no es para todo el mundo. Porque no se trata solo de empezar, se trata de quedarse cuando el tiempo empieza a pesar. Y el tiempo pesa mucho. Te pesa cuando ves que otras personas parecen moverse más rápido. Pesa cuando sientes que estás renunciando a muchas cosas y aún no hay retorno. Pesa cuando la rutina se vuelve repetitiva y el resultado aún no ha aparecido. Y en esos momentos, tu mente intentará negociar. Desarrolla una mentalidad que no dependa de una validación rápida, y eso te pone en otro nivel, un nivel en el que entiendes que el juego ha terminado, que el resultado no es inmediato. Ese progreso es acumulativo, pero al mismo tiempo hay un punto crítico del que casi nadie habla, porque llega una etapa en la que llevas suficiente tiempo en el proceso. Ya ha pasado por la fase inicial, ha enfrentado dificultades, ha hecho sacrificios, ha mantenido la disciplina, y aún así el resultado sigue sin ser proporcional al esfuerzo. Y ahí es donde vuelve la duda, pero de otra manera, más silenciosa, más profundo, más peligroso. Ya no se trata de empezar o no, ya no se trata de intentarlo o no, ahora se trata de continuar. Incluso cuando has dado mucho de ti mismo y aún no estás seguro de si va a funcionar. Y aquí es exactamente donde ocurre el punto de inflexión para algunos y un retiro definitivo para otros. Pero antes de entrar en esa parte, quiero escuchar a ti. ¿Alguna vez has sentido que te has estado exigiendo durante mucho tiempo, pero sin ver resultados? Comenta aquí, no me rindo. Y si entiendes que el tiempo forma parte del proceso, comenta también, retraso en los resultados. Me muestra quién está realmente preparado para lo que viene, porque esa siguiente parte es donde la mayoría no puede seguir adelante. Y aquí es exactamente donde todo conecta. Todas las partes que has vivido hasta ahora, todas las dudas, fracasos, sacrificios, soledad, el tiempo que parece no pasar. Todo esto empieza a tener sentido cuando ves el proceso con claridad, porque la verdad es solo una y no es cómoda. Si fuera fácil, todo el mundo la tendría. No habría tanta gente frustrada, perdida, buscando respuestas rápidas. No habría tanta comparación, tanta ansiedad, tanto abandono en el camino. Porque si el éxito fuera sencillo, rápido y accesible sin esfuerzo real, dejaría de tener valor. Y lo que diferencia a quienes llegan allí no es la suerte, no es el talento inusual, es la capacidad de seguir adelante cuando la mayoría se detiene. Lo habéis sentido a lo largo de todo lo que se ha dicho aquí. No es solo teoría, no es solo motivación vacía. Es el retrato de lo que ocurre en la vida real. Es despertarse sin querer y seguir actuando. Está fallando varias veces y seguir intentándolo. Es renunciar a cosas que te gustan ahora para construir algo más grande más adelante. Sigue incluso cuando nadie entiende. Es insistir incluso cuando el tiempo no responde. Y el dolor que sientes hoy no es inútil, no es en vano. Ella es el precio de una vida diferente mañana. Cada momento de disciplina, cada decisión difícil, cada vez que elegiste no rendirte, todo esto te está moldeando.
Está construyendo una mentalidad fuerte, una identidad más resistente, una versión de sí mismo que no se entrega fácilmente. Pero hay algo importante que necesitas entender de una vez por todas. Nadie lo hará por ti. No hay atajo. No hay un camino fácil. Está el camino real. Y este camino requiere compromiso, constancia y coraje para continuar incluso cuando todo parece incierto. Y quizá ahora mismo te estés viendo a ti mismo en alguna parte de ese viaje. Quizá estás cansado, quizá tienes dudas, quizá estás pensando en rendirte, pero sigue aquí, sigue escuchando, sigue buscando la manera de continuar, y eso ya dice mucho de ti. Porque la mayoría ni siquiera llega tan lejos, la mayoría lo apagan antes, vuelven a lo cómodo, eligen lo fácil. Pero te quedaste, y esto demuestra que hay algo dentro de ti que aún cree, a pesar de todas las dificultades. Ahora la decisión es tuya. Puedes tomar todo lo que has escuchado y dejarlo como otro vídeo, otro contenido que has consumido y olvidado. O puedes usar eso como un punto de inflexión, un momento en el que decides dejar de esperar, dejar de compararte, dejar de huir del proceso, y empieza a actuar de verdad, sin depender de la motivación, sin buscar validación, sin esperar el momento perfecto, porque el momento nunca será perfecto, y cuanto más esperas, más tiempo pierdes. Lo que existe es el ahora. Lo que existe es lo que decidas hacer a partir de aquí, y eso lo define todo. Así que, si estás dispuesto a enfrentarte a esta verdad, este video es para ti. Si entiendes que el camino no es fácil, pero decides continuar, entonces ya vas por delante de muchas personas, y quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Elige una palabra que represente tu decisión a partir de ahora. Puede ser disciplina, puede ser concentración, puede ser consistencia, puede ser resistencia. Comenta esa palabra abajo. Esto no es solo compromiso, es un compromiso público contigo mismo. Si llegaste al final, comenta también, he llegado al final. Demuestra que ya no eres una persona que se rinde a mitad de camino. Y si alguna parte de este video te ha parecido lógica, deja el like. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y si quieres seguir evolucionando, desarrollando una mentalidad fuerte, más disciplina, más enfoque y construir una vida diferente, suscríbete al canal. Porque aquí no vendemos ilusiones. Aquí decimos la verdad de que nadie habla. Ahora presta atención a tu pantalla. Va a salir un video próximamente. Y si realmente quieres continuar con este proceso, ese es el siguiente paso. No rompe esa racha. Continúa. Porque la diferencia entre quienes cambian sus vidas y quienes permanecen en el mismo lugar está precisamente en estas pequeñas decisiones. Y al final, todo se reduce a esto. ¿Elegirás el camino fácil? ¿O cómo funciona eso realmente?